Bueno, buenos días a todos, a todas. Realmente es una gran satisfacción tenerlos todos aquí, estar en esta jornada que esperamos sea lo más auspiciosa posible. Antes que nada, quiero leer unas palabras de la directora provincial de Educación Superior, la profesora Andrea Gatti, que debido a que no puede estar presente, lo ha querido hacer a través de estas líneas. La Plata, 2 de octubre de 2013. Estimada comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente número 108. He recibido con beneplácito la invitación a participar del segundo encuentro de intercambio de experiencias educativas, la articulación, desafío curricular y estrategia de mejora. Compromisos ineludibles en mi agenda no me permiten compartir este día con todos ustedes. Auguro una intensa jornada de trabajo, ya que consideramos que no hay nada más propicio en una casa de altos estudios que poder compartir experiencias formativas. Y si estas experiencias toman como eje la necesaria articulación, es que estamos en la senda de una construcción conjunta del ser docente y del sistema formador. Desafío que conforma la política de gobierno de la educación superior de la provincia de Buenos Aires. Así, pensar con otros y para otros sigue siendo el gran anhelo para que maestros y profesores podamos construir una educación mejor. Les dejo un saludo fraternal a todos y cada uno de ustedes. Andrea Gatti, directora provincial de Educación Superior. Bueno, como decía la presentadora oficial, la profesora Martínez, este congreso, perdón el lapsus, no tenemos tanta pretensión, es una jornada, un encuentro. Decía que es parte del proyecto institucional que nace en el año 2011. Y la disertante en ese momento fue la licenciada Verónica Piovani, que hoy es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente. Claro, cuando terminó aquel encuentro, como siempre hacemos, una evaluación de nuestras actividades, de nuestras acciones, y los resultados fueron tan buenos, tan significativos, que nos animamos a replicarlo. Y lo pensamos así, como a futuro, hacerlo en forma bianual. De esta manera, estamos ahora, en el 2013, reunidos justamente con este motivo. Ahora bien, para situar un poco esta actividad con una mirada y una perspectiva histórica, yo quisiera hacer mención de otras épocas, de esa época nefasta, en la cual las políticas económicas que imperaron en nuestro país, en toda Latinoamérica, nos sumieron en una situación de conflicto, una situación de, digamos, como de degradación. Esas políticas económicas, fundamentalmente, estamos pensando en los años 90, afectaron de una manera diferente a los países latinoamericanos. En la Argentina, realmente se vivió, como todos sabemos y todos recordamos, una etapa muy triste, en la que se vio con una forma más cruda la exclusión, la desigualdad, la pobreza y la fragmentación de la sociedad, que llegó al extremo de casi llevar al país a la disolución. Quienes llevamos largos años en la educación superior, nos acordamos del sufrimiento institucional de esa época, cuando se nos imponía un discurso perverso
porque desde otros países, desde organismos internacionales, se nos hablaba bajo el lema de inclusión para todos. Pero después, en el territorio, estábamos sometidos a cierre de cursos, a cierre de carreras, pauperización de la profesión, en fin, vaciamiento de contenidos. Es importante también, haciendo esta memoria, recordar los esfuerzos que los educadores de todos los niveles hicieron y ofrecieron como resistencia ante este modelo que realmente nos resultaba ajeno y extraño. Y somos memoriosos de las luchas y de las reivindicaciones. El nuevo siglo vio surgir nuevos aires de cambio, cambios a escala regional, y entonces nos encontramos como hoy revalorizamos el hecho de ser latinoamericanos, cómo nos reconocemos pertenecientes a esa región, cómo se han ido construyendo y reforzando esos ámbitos de integración como la UNASUR, Mercosur, como acuerdos regionales de visitas e intercambio de docentes, de estudiantes. Y así fuimos avanzando en la reafirmación de la identidad nacional, en la integración latinoamericana y en la apertura al diálogo con el mundo. El sistema educativo argentino en todos sus niveles está acompañando esos procesos, y prueba de ello es la sanción de la Ley Nacional de Educación, de los cambios en los diseños curriculares, los acuerdos interregionales. Y en este escenario estamos nosotros, formadores de los recursos humanos para el sistema educativo, que no podemos desoír las demandas y aquello que la sociedad nos reclama y por lo cual nos interpela. A su vez nos tracciona como profesionales de la enseñanza, como pedagogos, como trabajadores de la cultura, como dicen nuestros diseños curriculares. ¿Para qué? Para formar sujetos capaces de producir transformaciones, sujetos capaces de hacerse cargo de la historia. Estos aires transformadores impactaron fundamentalmente en la educación superior en el 2007, año en el que se abre el Instituto Nacional de Formación Docente. Y esto permitió una transformación del sistema formador. Se impuso, se recuperó el valor del Estado en la formación, contrariamente a lo que había sido en los 90 una mercantilización de la educación, y a su vez reconociendo a la educación superior como un derecho. En este sentido, la política de educación superior de la provincia de Buenos Aires nos habían propuesto ya en este momento, 2007, 4 ejes de trabajo. El primer eje de trabajo consistía en la jerarquización y visibilización del sistema formador. Esto implicaba formar futuros docentes que supieran interpretar la época y los tiempos, los escenarios complicados en los que nos toca vivir, que supieran leer las transformaciones y que supieran trabajar en proyectos solidarios y proyectos colectivos. El segundo eje tenía que ver con los procesos de democratización. Este eje interpeló tanto a la organización como al gobierno de las instituciones, así como las prácticas mismas que circulan en ellas. El tercer eje era la inclusión con calidad, es decir, pensando que deberíamos hacernos cargo como Instituto Superior de la matrícula de los estudiantes que ingresaran con los anhelos de constituirse futuros docentes.
y entonces poner el acento no solo en el ingreso, sino también en la retención y en el egreso de estos estudiantes. Finalmente, el cuarto eje tenía que ver con la integración con el sistema educativo, con los otros niveles. Y esto nos vimos desde este lugar interpelados en el diseño y el avance en las relaciones con las escuelas asociadas a través del campo de la práctica. En este proceso histórico que brevemente estoy señalando, no puedo dejar de mencionar la aparición de los proyectos de mejora institucional. La primera versión aparece justo en el 2007 y se han continuado hasta la fecha. Estos proyectos que generaron una movilización hacia el interior de las instituciones y eso generó que nosotros pensáramos cómo podríamos coronar de alguna manera todas las actividades que habíamos venido realizando a través de estos años. Así surge la idea de armar el primer encuentro en el año 2011. De esta manera, el encuentro trató de responder un poco a esos 4 ejes que nombré antes. Es decir, imaginamos la jornada o el encuentro, es decir, la jornada como un encuentro con todos, donde podamos compartir las trayectorias que vamos realizando en cada uno de nuestros institutos. Que esas trayectorias, en tanto son pensadas y son puestas en palabras, se transforman en experiencias con potencialidad transformadora, con posibilidad de ser transmitidas y preservadas en la memoria pedagógica. En cuanto al segundo eje, la democratización, bueno, aquí pensamos que estos encuentros son la oportunidad para mostrar el empoderamiento de las subjetividades que vamos tratando de propiciar en las distintas instituciones. Es una oportunidad para la interlocución entre los docentes y los estudiantes, para poner en común las reflexiones que todos los estudiantes y docentes en las instituciones nos hacemos acerca de nuestras propias prácticas. En una palabra, es, y valga la redundancia, poner en palabras lo que hacemos, es decir, contar lo que hacemos, hablar de lo que nos pasa, tematizar lo cotidiano e imaginar futuros posibles. Por otra parte, si pensamos en el tercer eje, la inclusión con calidad, imaginábamos, ustedes dirán que exagerado, pero nos animamos a pensar que este encuentro puede servir justamente para nuevos y diferentes y desafiantes saberes en los estudiantes, que los posicionan en otro lugar, quizá no en el lugar de aprendiz en el aula, sino en el lugar de que puede exponer sus producciones, logrando así una valoración de sí mismo y al mismo tiempo un reconocimiento del otro, que puedan fortalecer los lazos solidarios, poniendo en común los relatos que se generan y se gestan en las comunidades docentes. Finalmente, como dando respuesta al cuarto eje, pensamos que este encuentro nos da la posibilidad de visibilizar las acciones que todos los institutos venimos realizando en procura de fortalecer y avanzar en los lazos de unión con los otros niveles del sistema, a través fundamentalmente del campo de la práctica. Todo esto se nos planteó desde el año 2007. Como ustedes ven, es ambicioso. Nos encontramos, transcurrido el tiempo, 2013, nuevo proyecto de mejora. Se planteó para 2012-2013. Y entonces dijimos, bueno, son los 2 años, nos toca, tenemos que abordar este encuentro.
ahí nos pusimos a pensar, bueno, ¿cuál va a ser el tema de esta jornada?